Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. Vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, amado Señor, te adoraré cada día de mi vida. Vivir si no estás junto a mí.
cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Feliz día para todos mis amados hermanos, que el Señor derrame abundantes bendiciones sobre sus vidas. Hoy yo quiero compartir con ustedes un tema muy hermoso. Este mes estuvimos celebrando el Día del Padre. Bueno, tenemos otro Padre maravilloso, y hoy vamos a estar hablando del gran amor de Dios el Padre. Quiero invitarle para que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, el capítulo 15. Vamos a mirar del versículo 1 hasta el versículo 13. Dice así la palabra del Señor: y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: con los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 y en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer, les decía Jesús, que tiene 10 dracmas y pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También les digo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Y muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Bien, hermanos, lo que encontramos en este pasaje es interesante, las cosas que nos dice la palabra allí en este pasaje que acabamos de leer en Lucas. Dice que los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús. ¿Sabe que tanto los publicanos como los pecadores, ellos tenían mucho recelo de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, por la actitud que ellos tenían hacia la gente que no hacía parte del pueblo de Dios? ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran los recaudadores de impuestos, eran odiados por los judíos, y también los odiaban no solamente por el impuesto que ellos cobraban, y cobraban más de lo que justo que era, sino también los odiaban por el trato que ellos tenían con toda clase de gente que no eran judíos. Los pecadores eran aquellas personas que desconocían a Dios, no tenían temor de Dios, ignoraban y violaban las leyes de Dios.
Por eso cuando estas personas, estos publicanos y pecadores se acercaban, dice, para oír a Jesús, había algo que le llamaba la atención. Y ellos veían que Jesús era un hombre que les hablaba con sinceridad, con amor. Los escribas y los fariseos murmuraban de Jesús y decía, este come y se reúne con pecadores y con publicanos, y murmuraban acerca de Jesús. En otro pasaje, en Lucas, el capítulo 5, el versículo 30 y 32, dice la palabra, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo quiero, hermanos, que en esta mañana vamos a estar mirando el propósito de estas 3 parábolas que Jesús le presentó a este grupo de personas. Estaban allí también escribas y fariseos. Y el primer propósito de estas 3 parábolas, porque las 3 parábolas tienen un mismo mensaje. Ustedes recordarán que el Señor Jesucristo dio, detrás de cada parábola hay una enseñanza, hay algo oculto, hay algo escondido, hay un misterio allí que nosotros como hijos de Dios debemos descubrir. Y vamos a mirar 3 enseñanzas que el Señor nos deja con estas 3 parábolas. La primera enseñanza es que el Señor nos deja ver a través de este pasaje que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue llamado para ser de bendición. De igual manera, tú y yo hemos sido llamados también por Dios para ser un pueblo de bendición. Quiero que recordemos la promesa que Dios le hizo a Abraham allí en Génesis capítulo 12, el versículo 1 al 3. Esto es muy importante que lo podamos entender. Dice la palabra, Génesis 12, versículo 1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dice el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lo primero que Abraham pudo entender era que Dios lo había llamado para que fuera un pueblo especial. Y Dios le dice, yo te voy a bendecir, pero tú tienes la obligación, es una orden, es un mandato. Dice el Señor, tienes que ser de bendición. Ahora, ¿de qué manera Abraham iba a bendecir a todas las naciones? Si él era judío, él era hebreo. El versículo 3 nos dice, la palabra dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham es, a través de ti y de la simiente tuya, de la nación de Israel, yo quiero que todas las naciones de la tierra me conozcan. Y por eso Dios le estaba diciendo a Abraham, ustedes tienen que ser de bendición. Ahora, ¿cómo podemos ser de bendición a otras familias? A través de la presentación del Evangelio de Jesucristo. Cuando una persona conoce a Jesucristo, es la mayor bendición que una persona pueda tener, que una familia pueda tener. No hay bendición más grande que cuando una persona recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. Mire también lo que nos dice Mateo, el capítulo 9, el versículo 9 al 13. Dice la palabra,
Y pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos o publicanos. Y le dijo Jesús, sígueme, y se levantó y le siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, volvieron otra vez a decirle y a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lo que Jesús que estaba mostrándole con estas tres parábolas que tienen el mismo significado, y estaba también diciéndole a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a los religiosos de ese momento, y también enseñándole a los discípulos, yo he venido a traer salvación. Sí, primeramente a los judíos, a los israelitas, primeramente al pueblo de Dios, pero también era importante que el pueblo de Israel entendiera que Dios quería llegar a todas las naciones. Sabe que los judíos, el pueblo de Israel, no entendió ese mensaje que Dios había dado a Abraham, esa misión tan importante de llegar a todas las naciones. Cuando yo pienso en esto, hermano, yo digo, bueno, quizás la iglesia hoy en día también no hemos entendido el mensaje y nos encerramos, y qué bueno es estar reunidos como iglesia, compartiendo y adorando al Señor. Pero Dios nos ha dado una misión, y es ir a toda persona y llevar el mensaje de Jesucristo. Por eso Jesucristo, aunque lo criticaban y murmuraban de él, cómo se sienta a comer con publicanos y con pecadores, Jesús les decía, yo he venido a llamar no a justos, porque si una persona es justa, es porque ya conoce al Señor. Yo he venido a llamar a pecadores para que se arrepientan, para que sean salvos. Ese era el mensaje, el primer mensaje que Jesús quería dar con estas tres parábolas. La parábola de la oveja perdida, la mujer que perdió una moneda y que la buscó hasta encontrarla, y la tercera parábola que conocemos muy bien, la parábola del hijo pródigo. La segunda lección que el Señor quería dar con estas parábolas, estas tres parábolas, era para mostrar cuán grande es el amor de Dios el Padre. Dios no quiere que nadie perezca, ese es el plan eterno de Dios. Dios quiere que todas las personas sean salvas, que vengan al conocimiento de la palabra de Dios y que a través del pueblo de Israel muchas naciones conocieran a Dios. Lo mismo Jesucristo a través del Evangelio nos dice, yo quiero que todas las naciones conozcan a Jesucristo y que puedan ser salvos, que conozcan el Evangelio de Jesucristo. Pero esta tarea de predicar el Evangelio demanda esfuerzo, demanda trabajo, demanda incomodidad, diligencia, entender el valor que tiene esa persona que se ha perdido, como esa oveja que se perdió y el pastor deja la 99 y va y la busca por el desierto. Y no importa lo que tenga que hacer, dice, hasta encontrarla. El problema es que nosotros no hemos entendido que el predicar el Evangelio demanda esfuerzo, trabajo, incomodidad.
A veces estamos tan cómodos dentro de la iglesia y estamos tan animados y qué bonito ambiente cuando estamos reunidos. Pero el Señor dice, hay que ir también a buscar a aquellos que necesitan la salvación. Esto nos deja ver el gran amor de Dios. En las 3 parábolas, el énfasis no está en la oveja perdida, no está en la moneda perdida. Está mostrando el gran amor de un padre que está dispuesto a hacer lo que sea necesario por buscar esa ovejita que se ha perdido, por buscar esa moneda. Mire que la parábola nos deja ver que la mujer dice, enciende la luz, era de noche. Ella hubiera podido decir, bueno, voy a esperar hasta mañana. No, se levanta inmediatamente porque esto demuestra la importancia de buscar, de hallar aquello que se ha perdido, el valor de esa persona que se ha perdido. Y esto nos deja ver el gran amor de Dios hacia aquellos que necesitan la salvación. Hermanos, algo interesante que me llama también en la parábola del hijo pródigo. En el versículo 20 dice, y levantándose ese hijo que se había alejado de la casa de su padre y después de haberlo perdido todo, dice, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Esto es muy importante, dice, lo vio de lejos su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Saben, hermanos, que este versículo nos deja ver que el padre estaba pendiente todos los días, a toda hora, estaba mirando a la distancia en qué momento ese hijo iba a retornar a la casa del padre. Pero sabe que en la cultura judía había algo muy interesante. Cuando un hijo se iba de la casa del padre, abandonaba la casa del padre y lo hacía en una actitud de rebeldía como este hijo pródigo. Cuando regresaba, la comunidad podían expulsarlo porque era un mal hijo, era rechazado como mal hijo y también podía aún hasta ser apedreado. Perdía todos los privilegios de un hijo, de un buen hijo. Sin embargo, el padre estaba atento mirando y cuando lo ve a la distancia, dice, va corriendo y se echa sobre su cuello, lo abraza y lo besa y lo lleva a la casa rápidamente porque no quiere que nadie vaya a rechazar a su hijo que ha regresado nuevamente. Esto nos está mostrando el gran amor de ese Padre amoroso que quiere que todos aquellos que están lejos de la casa del Padre vuelvan al seno del Padre, al amor del Padre. Y esta enseñanza es tan importante porque nos muestra la Biblia cuánto Dios está anhelando que vayamos a aquellas personas que necesitan el Evangelio de Jesucristo y le compartamos a ellos. Y la tercera lección, también muy interesante en estas 3 parábolas, es que nos dice la Biblia, el versículo 15, versículo 7, mire lo que dice. Le digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y en el versículo 10 vuelve otra vez a Jesús a decir, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, la tercera lección que el Señor quiere mostrarnos en estas parábolas es que cuando una persona conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, dice la Biblia que hay gozo en el cielo.
los ángeles se gozan, hay fiesta en los cielos. También en nuestra vida, en la iglesia, cuando una persona venga a los pies del Señor, cuando una persona acepte a Jesucristo, debemos gozarnos, debemos alegrarnos, porque alguien que estaba perdido ha sido hallado, que estaba lejos de la casa del Padre, ha vuelto al amor, al seno de Dios, a la gracia, a la misericordia de Dios. Hermanos, nosotros tenemos una gran misión y es la de ser de bendición a todas las familias de la tierra. Y no hay mayor bendición que presentar el Evangelio de Jesucristo, que hablar del amor del Padre, de ese Dios que está con los brazos abiertos, esperando que vengamos a Él y que retornemos nuevamente, que podamos nacer de nuevo, poder ser una nueva creación y tener la seguridad de la salvación. Fuimos llamados para ser de bendición. Y yo quisiera que en esta mañana nos preguntáramos, bueno, hemos sido de bendición a otras personas llevándoles lo más valioso que hay en este planeta Tierra, el Evangelio de Jesucristo. Es un mandamiento, no es opcional. Por eso Jesucristo dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. Al que creyere, dice, enséñenles todas las cosas que yo les he mandado, bautícenlos. Hagan discípulos, que nadie se pierda, es lo que Dios más desea. Dice la palabra que el Señor lo que más anhela es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto nos deja ver el gran valor que una persona tiene delante de Dios. Hermanos, cuánto gozo cuando una persona se convierte al Señor. Hay gozo en el cielo, hay fiesta en el cielo. También nosotros debemos gozarnos cuando cuando le compartimos a una persona. Dice la palabra en un salmo, dice, todos aquellos que llevan el Evangelio, dicen, irán llorando, sembrando la semilla, pero luego regresarán con gozo, trayendo la gavilla, trayendo la cosecha. Qué hermoso es poder compartir con aquellos que no conocen del Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo no le importaba que murmuraran de Él, que lo criticaran, porque Él se reunía con aquellos que necesitaban de Dios, de Jesucristo. Nosotros también debemos entender que la mayor bendición que podemos llevar a una persona es que conozcan a Jesucristo como el Señor y el Salvador. Que el Señor nos dé sabiduría para entender la importancia de estas parábolas de Jesús. Señor, te adoramos en este día, te damos la honra y la gloria. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a entender, oh Dios amado, que tenemos una gran misión, que debemos compartir el Evangelio con aquellos que no conocen del Señor, que debemos mostrarles el gran amor de Dios, cuánto nos ha amado Dios que dio a su único Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Pero cuánto gozo hay en el cielo cuando una persona reconoce que necesita la salvación, la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a entender este mensaje. Te adoramos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en este día. Un feliz día para todos.